Regresamos a Punto y Contrapunto. En 2019, México se convirtió en el cuarto país de América Latina en legislar la figura de revocación de mandato presidencial, después de Venezuela, Bolivia y Ecuador. La figura revocatoria existe también para autoridades locales, como alcaldes o gobernadores. A nivel local se practica en Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía, Japón, Liechtenstein, Nigeria, Palaos, Panamá, Perú, Suiza y Taiwán. En Estados Unidos se puede aplicar para destituir del cargo a gobernadores de 19 estados, como California, Arizona y Washington. En septiembre de 2021, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, fue sometido a una consulta de revocación en la que ganó su permanencia en el cargo con el 62% de los votos. Perú es uno de los países que ha recurrido más a este mecanismo. Entre 1997 y 2013 se llevaron a cabo 5,000 ejercicios de revocación contra autoridades locales en este país. Las revocatorias de mandato presidenciales se han realizado solamente en Venezuela, en 2004 contra el presidente Hugo Chávez y en Bolivia en 2008 contra el presidente Evo Morales. En ambos ejercicios, el electorado votó por la permanencia de los mandatarios. Este domingo, México se convertirá en el tercer país del mundo en someter a su primer mandatario a una revocación de mandato presidencial. Segundo bloque, comienzo contigo, si te parece, Alejandro, saliéndonos un poco de lo que estamos viviendo en México, para explicarle a nuestra audiencia por qué este ejercicio de democracia directa pues no es exclusivo de México, como ya lo consignaba yo en la nota de introducción. ¿Cuáles han sido los ejemplos que tenemos en otros países de América Latina, las similitudes y las diferencias que tú podrías encontrar y los resultados que ha tenido este mecanismo? Bueno, antes que nada decir, Mariana, que este es un mecanismo de control democrático que ha sido impulsado generalmente por la oposición o por grupos o sectores que solicitan llevar a cabo esta revocación de mandato. Sí es importante decir que México, bueno, pues es sui generis este caso porque no es promovido ni por la oposición ni por otros sectores, sino que es promovido por el presidente de la República y por el partido en el poder. En México, también quiero decir que no es nueva esta figura, pues ya estuvo en el estado de Yucatán en los años 30, fue reglamentada, también la hubo en otros estados, es importante decirlo. Y bueno, ¿qué diferencias puedo encontrar? Pues generalmente que la impulsa la oposición y que pues en México quien la está impulsando es el presidente de la República, y que bueno, pues es algo que quería decir en el bloque anterior, no era urgente ni necesaria por la alta popularidad, como ya se dijo, que tiene el presidente de la República. Son solo 3 países, hay que destacar, en la región que tiene revocación de mandato, que es Venezuela, Ecuador y Bolivia, y también es muy importante decir que pues es un mecanismo de democracia directa con muchas posibilidades de participación ciudadana, con muchas virtudes, pero que también en la región se ha visto que ha generado fuerte inestabilidad, como ya se dijo en la nota, como ha sido en el caso de Perú, que ha habido más de 5,000 revocaciones regionales. A ver, Daniela, ¿cómo ves tú también en el organismo donde trabajas? Llevan muy de cerca los procesos electorales en otros países, las figuras, pues en este caso de revocación, pero más allá de la revocación, de participación ciudadana, de democracia directa. Ahorita ya Alejandro tocaba el tema de cómo este mecanismo pues sirve, digamos, como un control democrático para ver si los gobernantes están haciendo bien o no su cargo. Hay gente que está a favor, otros en contra de que puedan, digamos, tener acceso a la revocación o no. Pero independientemente de eso, sí es un ejercicio para hacer un control democrático sobre, en este caso, los primeros mandatarios, pero también a nivel local, como lo hemos visto en Estados Unidos con los gobernadores. Sí, bueno, un poco... Justamente hay muchos países que lo retoman en sus legislaciones y que definitivamente es un mecanismo necesario. Y, por ejemplo, en una región como América Latina tan convulsa, un canal institucional para sacar, digamos, el enojo o la insatisfacción que hay con un dirigente, pues evidentemente es más que necesario porque se convierte en la herramienta política de transición más clara para decirle a la gente, sabes que como instituciones no pertenecemos como al Estado y podemos aprender a trabajar un poco distinto en democracia. Yo creo que es importante revisar buenas prácticas en otros países.
un poco las malas prácticas, como ya vimos, pues Perú, bueno, evidentemente hay que revisar las reglas y las condiciones en las que se están realizando. 5,000 ejercicios de revocación no necesariamente es que esto sea bueno, habla también un poco, creo, de la ingobernabilidad en este país. Sí, genera una crisis de ingobernabilidad a nivel local y entonces se usa más como una herramienta política de entre enemigos que como realmente un canal de desahogo de la ciudadanía. Ahora, buenas prácticas, por ejemplo, como decía, son canales de, digamos, de saneamiento, bueno, del descontento social. Y entonces, como nacen de la oposición y del enojo de la gente, por ejemplo, en California, cómo funciona es que primero la pregunta es muy básica, o sea, ¿quieres o no revocarle el mandato a la persona que está en el cargo? Tú respondes sí, no, y además te dan la opción de que en caso de que sí, tú elijas quién se quedaría en su lugar. ¿Por qué? Porque al final tiene que ser la gente quien decida si tan enojada está con la persona que está en el cargo como para que se vaya, entonces darle la oportunidad de decidir quién se va a quedar. Pero, por ejemplo, aquí ahorita como la tenemos reglamentada en México en este momento, se quedaría por 30 días el presidente de la Cámara de Diputados y luego las y los legisladores eligen quién termina el sexenio. Entonces, yo creo que ahí, digamos, entendemos por qué el enojo de algunas partes, porque realmente no es un descontento, realmente se tiene que repensar de otra forma el mecanismo, que realmente sí justamente canalice, digamos, el descontento social y sí es importante que las y los ejecutivos se sometan a este tipo de procedimientos porque al final justo eso, ¿no? Son un mecanismo de control, pero no pueden convertirse, digamos, en una herramienta de venganza política y mucho menos de espaldarazo a proyectos políticos. Carla, ¿cómo lo ves tú con esto que dice Daniela? Si bien es un ejercicio que puede permitirle a la ciudadanía involucrarse en el funcionamiento de sus gobernantes a nivel local, a nivel federal, pues ya vemos las malas prácticas, como en el caso de Perú, de cómo se ha utilizado esto, digamos, como un tema de venganza política. ¿Qué similitudes, diferencias, buenas prácticas, malas prácticas ves tú en el ejercicio de México en comparación con el mundo? Pues justo creo que de lo que estuve investigando, me gustó mucho el caso de Ecuador, por ejemplo, porque si vamos a querer que la ciudadanía se involucre más en la vida democrática del país y que tenga más participación, ellos cuando hacen esta figura de revocación de mandato, tienen que justificar cuál fue el error del Ejecutivo para justificar esta figura. Es decir, si no cumplió con las promesas de campaña, si hubo alguna violación a la ley o si no se cumplieron con los planes de desarrollo que se establecen. ¿Se les pregunta así? Sí, entonces justamente en el primer proceso y para que se lleve a cabo la pregunta, por así decirlo, se tiene que justificar por qué se está llevando a cabo. Entonces, creo que esto marca un proceso del involucramiento que puede tener la gente y no solo llegar al tercer año y decir, ya no estoy a gusto, ya no tengo la confianza hacia mi gobernante, y te involucra desde el principio del gobierno del presidente. Entonces creo que esta es una buena medida para ir educando a la gente a que tenga mayor participación, si es lo que se busca, y no solo traerlo de un día al otro, y que la gente se quede también con esta idea de las leyes se pueden modificar o no conforme lo vayamos necesitando en el proceso, como lo hemos visto durante los obstáculos que se han presentado en este proceso, y creo que no nos ayuda para educar a la gente en materia democrática. Lisette, ¿contrapunto o coincides con lo que comparten tus colegas en la mesa? México como espejo de otros procesos revocatorios en el mundo. Pues mira, creo que desde luego, al ser este mecanismo completamente nuevo en nuestro país, desde luego habrá hay lagunas jurídicas que hay que corregir y es lo sano y lo jurídicamente correcto. Entonces, para poder introducir este ejercicio, considero que vamos bien en cuestión de la participación ciudadana que vimos y sé que este domingo también habrá una buena participación, más que en la consulta popular que acabamos de vivir en octubre, que fue juicio a expresidentes. Lo importante aquí recalcar es sentar la base de este ejercicio ciudadano en nuestro país, promover la participación, que la gente entienda que la democracia no se limita a salir cada 6 de junio a elegir representantes, sino que también se puede revocar el poder si así lo decidimos y que además podamos ejercer la libre opinión. Es decir, el domingo salgamos a participar, a favor o en contra, lo que queramos. La importancia es que podamos sentar el precedente y que a la par lancemos un mensaje ciudadano
de decirle a los futuros gobernantes o mandatarios a nivel federal que el poder ahora sí está limitado, lo que anteriormente no veíamos, y que esto permitía hacer pues actos de corrupción, y así lo vemos con anteriores gobernantes, ¿no? No es algo oculto ni en nuestro país ni a nivel internacional, que tenemos mandatarios pues que actualmente están siendo investigados por actos de corrupción. Y también es importante resaltar algo, si me permites, Mariana, claro, en este punto. Creo que más allá de las lagunas jurídicas que tenemos y más allá de esta consolidación democrática, es importante resaltar la labor que está haciendo el órgano que en este caso es el INE, quien tiene que realizar toda esta organización. Hubo un tema precisamente con esta participación, que es el tema del recurso, ¿no? Hay que recordar, aunque el INE argumentaba que los recursos eran limitados para poder ejercer completamente este ejercicio, hay que recordar que la primera propuesta era realizar este ejercicio de revocación de mandato en las pasadas elecciones de 2021, el 6 de junio, introducir una boleta más. Sin embargo, en el Congreso de la Unión, pues bueno, se organizó la oposición y bueno, se decidió que esto no fuera posible. Esto llevó pues a una inversión nueva. Ahora, en este argumento de la instalación de solo una tercera parte de las casillas que el INE está llevando a cabo, sí me parece un poco preocupante que actualmente pues nuestras instituciones estén realizando estas declaraciones, porque simplemente si comparamos, si nos metemos a internet y vemos la instalación de las casillas de la consulta popular de juicio expresidentes, es la misma cantidad que se va a instalar en este ejercicio, pero con una tercera parte de lo que ellos reportaron en esa consulta, que fueron 500 millones y ahora son más de casi 2,000 millones de pesos. Y bueno, lo digo porque justamente la organización civil en la que pertenezco, hace 2 días el INE ya se pronunció de que no se pudiera insertar la figura de las casillas ciudadanas, lo cual, bueno, el INE solamente argumentó que era entrar en un tema de parcialidad, lo cual nosotros estábamos proponiendo simplemente porque el INE se pronunciaba sin los recursos. Poder nosotros participar, es decir, bueno, que la organización, a través de la organización o de todos los que quisieran participar, se pudieran sumar a consolidar las casillas que hacían falta en el resto del país. Como funcionarios de casillas. Para establecerlas, obviamente vigilados por el INE, desde luego. Pero ante esta incapacidad, por la falta de recursos o por lo que se haya dicho, la realidad es que no lo permitieron. Y ni siquiera se estableció un argumento eficaz para decirnos que no se iba a poder. Entonces, pues en esa misma cuestión de que falta mucho por hacer, pues creo que también faltó garantizar la participación por parte del órgano. A ver, déjenme ir muy brevemente con Alejandro, porque ya nos estamos acabando el tiempo de este bloque, pero sí me gustaría poner sobre la mesa, Alejandro, y cerrar contigo esta parte del programa con algo que dice Lisette, y es, bueno, es un ejercicio para demostrarle a la gente cómo pues, el poder tiene límites y cómo los gobernantes están sujetos a que en algún momento la ciudadanía decida revocarlos del mandato, por un lado. Y hay por el otro lado quien opina, bueno, es que esto se prestaría entonces a tener gobernantes pues populistas y que en lugar de tomar decisiones críticas y que puedan, digamos, ir por el bien a la larga, en el largo plazo de la ciudadanía, pues estén sujetos a nada más gobernar, digamos, conforme a lo que la población diga. No me refiero a la mayoría, sino nada más para darle gusto, con decisiones que quizá no son políticamente, pues, que llaman a las urnas, ¿no? Como quizá subir los impuestos, etcétera. Sí, claro. Bueno, antes quiero decir algo, Mariana. Yo creo que sí, el Instituto Nacional Electoral ha cumplido con su labor. La promoción de la consulta, los números son muy claros y hablan de cómo se ha promovido. Se van a instalar 57.516 casillas. Y hay otro tema que hemos pasado por alto, que es el esfuerzo de la ciudadanía y de los ciudadanos. Más de 220,000 ciudadanos van a ser funcionarios de casilla, que este domingo se van a despertar, van a estar en las mesas directivas de casilla. Entonces creo que vale la pena reconocer la vocación democrática de estas personas, de todos nuestros vecinos que van a estar ahí esperando los votos, y también hablar de los mexicanos en el extranjero, de los migrantes. También es un tema importante porque va a haber hay voto para esta revocación desde el extranjero. Hay casi 20,000 registros y van a poder votar por internet. Creo que también es importante decirlo. Y bueno, pues yo creo que el INE y los ciudadanos van a recibir y contar bien los votos como siempre se ha hecho. Y pues por lo que tú decías, sí, yo insisto en que
pues este ejercicio pues sí pudiera sentar un peligroso, delicado precedente, pues que convierta a la revocación en un mecanismo de movilización permanente y en un factor de tensión política y de inestabilidad social, haciendo referencia a lo que tú has mencionado.